tener nuestra sesión de trabajo, pero pues como les comenté también el primer día de clases, este curso es bastante cómodo para trabajarlo, no tiene mucho contenido y así que hoy vamos a continuar entonces con el desarrollo del mismo. Como lo hemos hecho ya costumbre, solo si me confirman si tenemos audio y video de calidad, por favor, si fueran tan amables. Claro que sí, Liz. Claro. Se le puede ir. Excelente. Gracias, jóvenes. Bueno, entonces hoy, como les adelanté la vez anterior, vamos a pasar la grabación antes de que se me olvide. Recording in progress. Bien, hoy lo que nos corresponde ya es entrar propiamente en materia de lo que son los principios del derecho procesal colectivo, que a su vez van muy de la mano con los principios que vimos que inspiran al derecho en general. Algunos pues van a ver la semejanza, aunque estos pues obviamente son más específicos para el proceso colectivo, ¿sí? Para el proceso colectivo. Entonces, veamos, jóvenes, el primer principio que vamos a desarrollar, es el principio de tutelaridad, ¿sí? El principio protectorio o tutelar de los trabajadores. Se los voy a poner acá en el principio protectorio o tutelar de los trabajadores. Bueno, se dan cuenta de este principio, la importancia que tiene dentro del derecho de trabajo. Recuérdense, cuando vimos también los principios generales, es el primero que nos aparece en el considerando, nos habla de la tutelaridad de las leyes, pero aquí que nos vamos a enfocar ahora, como les decía, en el proceso colectivo. Y recuérdense que este principio protectorio de los trabajadores lo que busca, ¿sí?, es nivelar esa desigualdad que existe, como se los he comentado, entre el patrono y los trabajadores. El patrono, al ser el dueño del capital, el dueño de la inversión de trabajo, etcétera, siempre va a tener una ventaja sobre el trabajador. Entonces, ¿qué busca el derecho procesal colectivo? Recuérdense que en nuestro artículo 106 constitucional, entonces tenemos que tenerlo bien presente, jóvenes, el 106 constitucional, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. En el segundo párrafo nos dice acá, para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, ¿sí? Entonces, cuando la Constitución pues da un mandato, ¿sí?, de que hay que fomentar, tiene que el Estado garantizar que exista una negociación colectiva que busque la mejora de los derechos del trabajador. ¿Y cómo lo prevé el legislador? El legislador sabe que en esa de relación patrono-trabajador, lo que les digo, existe una desigualdad. Entonces prevé eso y cómo debe darse esta negociación colectiva. El Código de Trabajo prevé dos formas de organización de los trabajadores, ¿sí? Las que se dieron en su curso de hace un año. Por un lado, tenemos en el artículo 206, lo que es el sindicato, artículo 206, que incluso el propio código nos da la definición de lo que es un sindicato. Veamos rapidito el 206. Sindicato es toda otro oficio independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Acá tenemos la definición de sindicato, que como ustedes ya lo acaban de escuchar, pues el sindicato sí hablamos de que existe una permanencia de este grupo que ha decidido organizarse. El sindicato, una de las características es que se constituye de manera indefinida, ¿sí? Y la otra forma de organización que el código prevé para que los trabajadores, repito, puedan hacer una unión, puedan hacer fuerza frente al patrón, planteen una negociación que busque la mejora de sus derechos o la creación de nuevos derechos, es el grupo coaligado. Veamos el artículo 377, jóvenes. Artículo 377. Dice acá,
cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que, asimismo, designará 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Vamos a ir viendo ya en el desarrollo propiamente del curso quiénes son los que van a tener la representación de estos dos grupos, ¿sí? Si bien es cierto, está todo el sindicato o un grupo coaligado formado por lo menos de 3 trabajadores o más, vamos a ver que siempre existe una representatividad. Aquellos que van a ser los delegados, sea del sindicato o del grupo de trabajadores coaligado, para hacer las negociaciones frente al patrón, ¿sí? Pero ahorita lo que nos interesa tener claro es que este derecho protector de los trabajadores o tutelar de los trabajadores, sí, prevé en su código de trabajo que van a haber entonces 2 formas de organizarse para los trabajadores, sí, como lo puede ser el sindicato, repito que ustedes ya lo vieron el año pasado, constituir un sindicato lleva muchísimos más requisitos, tienen su comité ejecutivo, su comité consultivo, tienen que ser por lo menos 20 trabajadores, mientras que el grupo coaligado, sí, digamos, puede ser que en el grupo de trabajadores no haya un ánimo de tener una organización sindical, pero sí en determinado momento se necesita hacer planteamientos al patrono o se necesita pelear por derechos que se le estén siendo vulnerados. Entonces el código permite otra forma de organización más sencilla. Y la vamos a ir viendo cómo se constituye en el transcurso del tiempo. Pero entonces, repito, aquí vamos teniendo idea de lo protector que es el derecho procesal del trabajo en esa relación desigual patrono-trabajador, donde permite a los trabajadores poder hacer unión, hacer fuerza y poder plantear la negociación colectiva ante el patrono, que además es un mandato constitucional, ¿sí? Es un mandato constitucional. Y vamos a ver que en el transcurso del código, este principio se sigue manifestando. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver despacio, jóvenes, pero veamos el artículo 379. Veamos el artículo 379. Dice acá, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Vamos a ver, nos damos cuenta aquí que solo con hacer el planteamiento al juez, ojo que el artículo, por ejemplo, no dice, en cuanto el juez conozca y resuelve, se entenderá planteado el conflicto para evitar represalias. No, dice, desde el momento en que se entrega el pliego, es decir, desde el momento que ingresa la demanda colectiva, sello de recibido en el Centro de Justicia Laboral, desde ese momento, los trabajadores y patronos tienen ya la obligación de no tomar represalias el uno contra el otro. Obviamente la parte siempre más desfavorable es el trabajador, y vamos a ver en el 380 y en los sucesivos artículos que aquí es donde asiste el famoso derecho de reinstalación, ¿sí? Cuando sea planteado el conflicto ante el juez, el legislador en su oportunidad dijo, puede ser muy común o que se plantee una negociación, puede traer como consecuencias que el patrono tome represalias contra los trabajadores, que contra aquel grupo que quiere formar un sindicato o quiere plantear una negociación de un pacto o convenio colectivo. Ya sabemos el tema de las represalias que sucede mucho. Entonces, el código, la ley, ampara a los trabajadores principalmente. ¿Sí? Digo, dice que no puede haber represalias de una parte contra el otro, patrono y trabajador, pero siempre sabemos nosotros que lastimosamente en la práctica, obviamente, corre más riesgos de represalias el trabajador
que el patrón. Entonces, aquí estamos viendo que protege, ¿sí? Protege al trabajador. Veamos, por ejemplo, el 381. Veamos el artículo 381 y les digo, y esto lo vamos a ir desarrollando cuando vayamos de un día al proceso, pero para que ustedes vayan familiarizándose con estos principios que inspiran el proceso. En el 381 nos habla del pliego de peticiones. Veamos el segundo párrafo, nos habla de lo que debe ser la demanda colectiva. Dice, la solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección donde deba ser notificada esta, la indicación de que adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Y vean lo interesante de esto. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Vean hasta dónde llega ese poco formalismo que hemos hablado de que es una característica del derecho de trabajo, ¿sí? Este poco formalismo y hasta dónde llega la tutelaridad de las leyes, que si la solicitud no va planteada conforme a la ley, el juez no la puede rechazar de todos modos. Vean, acá dice, si no llena los requisitos, de oficio la corregirá el tribunal mediante acta. Les digo, en la práctica obviamente pues sí hay una resolución del juez si faltan o donde indica que deben completar ciertos requisitos o si se va a faltar algo en el memorial, pero nunca rechazar, ¿sí? Nunca rechazar una demanda. ¿Vieron? Con estos dos artículos nos queda ejemplificado el principio de tutelaridad. Por un lado dice, desde que se plantea la solicitud, se entiende que ha empezado el conflicto y no pueden haber represalias. Patrono y trabajador están protegidos. No pueden haber despidos. Si hay un despido, al trabajador le asiste su derecho de reinstalación y vamos a ver que es un trámite súper sencillo y ni siquiera lleva un proceso grande. El trámite de reinstalación debe ser inmediato, aunque obviamente la carga laboral en los juzgados es bastante alta y eso muchas veces provoca atrasos. Bueno, pero además dice, y además de cuando se haya presentado esa solicitud, si no viene o tiene algún faltante, no importa. O usted, señor juez de oficio, va a enmendar lo que estuviera erróneo. ¿Sí? Entonces, repito, vemos cómo se materializa la tutelaridad a través de las dos formas de organización que les permite a los trabajadores, repito, para que puedan hacer su negociación colectiva, ¿sí? En un esfuerzo conjunto, porque obviamente no va a ser lo mismo un trabajador que un sindicato o un grupo coaligado. ¿Sí, estimado René? Licenciado, muy buenas tardes, tenga usted y buenas tardes, compañeros. Fíjese que yo solamente le quería molestar con una pregunta, una observación, derivado de que usted está hablando de los grupos coaligados y del sindicato. Por ejemplo, si el sindicato, digamos lo que no acciona, no ve por los, ¿cómo se llama? Por los trabajadores. Digamos, algunos, usted decía que el grupo coaligado, como por lo menos 3 empleados, podría ser, digamos, un pliego de peticiones al patrón y excluyendo al sindicato, no sindicalizado, a sindicato, porque digamos que no actúa, no se pronuncia ni nada. ¿Podría ser eso, Lick? Disculpe. Sí, estimado René, digamos, pueden los trabajadores organizar, digamos, hay muchos trabajadores que no creen en la figura sindical, porque como en toda la vida hay buenos sindicalistas, malos sindicalistas. Entonces, sí permite la ley que en algún momento un grupo de trabajadores se organice para plantearle algunos requerimientos al patrón. Lo único va a ser, mi estimado René, que, digamos, si se logran, vamos a ver que hay una fase extrajudicial donde hay que negociar. Si hay buen ánimo del patrón y cede, no hay problema. Ahora, el problema es que cuando ya hay que judicializarlo, la ley se establece
que la negociación la debe llevar a cabo el sindicato que tenga el mayor número de trabajadores. Entonces, ya digamos, para ir al proceso judicial, sí podría el sindicato en algún momento decir, momento, por mandato legal, si hay que negociar un pacto colectivo, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, es con nosotros. Incluso puede ser que en una institución como el Estado pasa mucho. Hay 1, 2, 3, 4, 5 sindicatos. O sea, existe la libertad de formar otro sindicato, existe la libertad del grupo coaligado, se le pueden requerir al patrono repito, una reunión, con buen ánimo, puede ser que el patrono quiera llevar a cabo esa negociación, pero si hay que acudir, las negociaciones no avanzan, no hay ánimo del patrono de ceder con los trabajadores y hay que plantear ya la demanda, la demanda colectiva. Ahí lo que le digo, estimado René, ahí sí ya la ley establece con quién debe ser la negociación. Entonces puede ser que el patrono de no es este grupo coaligado o no es el sindicato mayoritario el que me está llamando a negociar, no se cumple con lo que la ley establece. No sé si solventé ahí su pregunta, estimado René. Perfecto, licenciado. Sí, muchísimas gracias. Me aclaró el panorama. Muy amable. Le agradezco mucho. Excelente, excelente. Licenciado, Bueno, disculpe una sí, intervención, pero adelante. recordemos que los coalegados no son tan especializados, solo son temporalmente que se reúnen, ¿verdad? No es un sindicato formal, por eso son coalegados. Sí, No tienen, ¿verdad? sí, es lo que yo les decía, la temporalidad. El sindicato se forma a indefinido mientras el grupo coaligado dura, solo mientras surja la controversia. Una vez solventada la controversia, la negociación, se disuelve el grupo coaligado como tal. Así es, estimado Eli. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, seguimos entonces. El siguiente principio que vamos a ver es el principio de economía procesal, ¿sí? Principio de economía procesal. Vean. Recuérdense que cuando hablamos de un conflicto colectivo, ¿sí? Cuando hablamos de que hay una negociación para escribir un convenio o un pacto colectivo, como puede ser que exista un buen ánimo, ¿sí? De ambas partes, puede ser que no. No siempre las negociaciones se realizan en buenos términos. Entonces, recuérdense que cuando hablamos de derecho de trabajo hemos hablado que debe prevalecer el interés social sobre el particular. Entonces el legislador en la ley previó, ¿sí?, que los procesos no debían extenderse tanto tiempo, ¿sí? Vamos a ver que los conflictos colectivos de alguna manera se sustancian en pocos días, no es un proceso extenso y sí se les da un trato preferente en los juzgados. No sé si habrá alguien aquí de un juzgado laboral que nos pueda compartir, pero sí se les da una prioridad y lo vamos a hacer ahorita en la ley cuando ingresa una demanda colectiva. ¿Por qué? Porque el legislador prevé que detrás de ese conflicto puede ser, recuérdense que hay un arma poderosísima que tiene el trabajador en sus manos, que es el derecho a la huelga. ¿Sí? El trabajador, si cumple, como lo vamos a ver acá, con varios requisitos de ley y lleva las etapas como son, le asiste su derecho de holgar, es decir, paralizar labores para obligar al patrón, ¿sí?, a sentarse a negociar o a que acceda a sus peticiones. Pero entonces, como estamos frente a este riesgo inminente de lo que puede ser la paralización en una institución, en una empresa, en una fábrica, ¿en qué va a repercutir que los trabajadores paralicen labores? Puede ser que la población se vea afectada por la falta de la prestación de algún servicio o en esos días que los trabajadores ejercen su derecho de huelga, se dejan de producir algunos bienes de consumo, etc. Entonces, sí hay una previsión en la ley para poder atender las cosas de manera prioritaria. Entonces, veamos el artículo 384. Artículo 384. Establece acá. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que hoy se hubieran presentado,
se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio, ¿sí? Con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. Les digo, en la práctica esto sí se da. Por ejemplo, tal vez usted estaba demandando al Estado por indemnización o que no le pagaron su tiempo completo, qué sé yo. De repente con esa mora que tenemos, que es bastante grande, tal vez le fijaron la audiencia para dentro de 6 meses. Y de tan mala suerte que cuando va llegando su audiencia, si entra un conflicto colectivo de carácter económico-social, los juzgados suspenden las audiencias que tengan programadas, porque vean el mandato, dice, y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. Sí, entonces, entra un conflicto colectivo de carácter económico-social y dice acá que tiene que reunirse para llevar a cabo una audiencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes. Y les digo, jóvenes, en lo colectivo sí se cumplen estos plazos, por el riesgo que le digo. No es que de repente no sea importante si usted está demandando porque sus prestaciones no venían completas, porque, qué sé yo, se las calcularon sin... algunas prácticas va a poner el salario y comisión para después no pagar las prestaciones con eso. Su caso es importante, pero repito, el legislador previó que este otro caso es más importante porque es una colectividad y lo que les digo, supongamos puede ser que riesgo que dejen de llevar el agua purificada a la casa, riesgo de que dejen de producir cuestiones de consumo diario, alimentos, qué sé yo. Por eso es que si la ley prevé, si ustedes ven acá, en este principio de economía procesal se ve la celeridad y la rapidez en la tramitación del proceso, ¿sí? Es celérico, es rápido. Incluso vamos a ver jóvenes que, veamos el 383. El 383, segundo párrafo. Bueno, leamos el 383 completo para irnos familiarizando. Dice, si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que le llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaran posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria. Y ahora veamos acá el segundo párrafo. Dice, fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal. ¿Sí? Del tribunal. Ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. ¿Sí? Vean entonces, jóvenes. Dice el legislador, a ver, cuando tengan que ir a la fase de conciliación, como ya sabemos, no de esas secciones, pero sabemos que hay abogados que pueden prestarse a querer plantear recursos con tal de entrampar el proceso y demás. La ley prevé aquí, no, ¿sí? Ya se conformó el tribunal, nadie manifestó un impedimento o alguna recusación. Bueno, empieza el periodo de conciliación, señores, ya no se pueden plantear recusaciones, excepción de ninguna de naturaleza, que usted diga las que usábamos en el juicio ordinario, que usted diga, mire, pero la demanda no viene bien redactada, o cualquier otra excepción. No, aquí no hay nada. Aquí vamos a darle el privilegio y le vamos a dar prioridad a la conciliación. Nos vamos a sentar a tratar de que ustedes, patrono y trabajadores, lleguen a un acuerdo, ¿sí? A ese escenario llega este principio de economía procesal dentro del proceso. Como les digo, incluso limitando, ¿sí? Algunas defensas procesales, ¿sí? Porque le da prioridad, ¿sí? Prioridad
al conflicto entre patrono y trabajador, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también dentro de esta economía procesal, ¿sí? Esta economía procesal también conlleva de que durante la fase de negociación, como lo vamos a ver pausadamente, no es necesario el auxilio del abogado, ¿sí? Cuando se negocia extrajudicialmente, hay muchos líderes sindicales o incluso trabajadores del grupo coaligado que mucha gente se familiariza con el derecho de trabajo. En las escuelas sindicales suelen llevar cursos de todo lo que nosotros estamos viendo. Entonces, no necesariamente tienen la obligación de contratar un abogado, ¿sí? Eso es ya una opción de los trabajadores. Adelante, estimado Fernando. Disculpe, Rick, solo era el artículo que mencionó ahorita. ¿Qué artículo fue el que leímos? El 383. Ah, Alguien más me había puesto una pregunta aquí. Usted dice, que es de oficio que el juez suspenda cualquier otro negocio que esté realizando entonces. Sí, Andrea, digamos lo que les digo, como aquí, y lo vamos a ir viendo despacito. Ya ven que aquí le dan al juzgado un plazo para que conforme el tribunal y dice tiene que una audiencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes. Entonces, como digo, puede ser que el colectivo se presenta hoy y a más tardar el jueves ya tenemos que estar en audiencia con el Tribunal de Conciliación. Entonces, lo más seguro es de que el juez, ya el día que usted llega a su audiencia, el día jueves, dice, fíjese que dan en cumplimiento a lo que establece el artículo 384, ingresó un conflicto colectivo de carácter económico-social y por ende el juzgado se ve en la responsabilidad de suspender la audiencia programada para el día de hoy porque tiene que atender el conflicto colectivo de carácter económico-social. Espero haber respondido ahí su pregunta, Andrea, ¿sí? ¿Dudas o consultas aquí en este principio, jóvenes? ¿Queda claro lo que conlleva el principio de economía procesal que se manifiesta pues en los artículos que acabamos de ver? Y lo que les digo, realmente el legislador prevé que se solvente lo más pronto posible dándole preferencia a todo lo que haya detrás. ¿Por qué? Porque puede haber detrás de esto un conflicto social, ¿sí? Está el riesgo de que puedan paralizar labores y repito, hay riesgo de dejar de prestar servicios o dejar de producir bienes. Adelante, estimada Tel. Hola, licenciado, buenas tardes. Perdone, voy a regresar al punto anterior porque quiero ver si lo entendí claramente. El principio no, el número tutelar, protector. El primero, sí, el de tutelaridad, en donde se puede trabajar lo puede presentar el sindicato o el grupo coaligado. Pero cuando en la empresa ya existe un sindicato, como manifestaba el compañero y ponía de ejemplo de que el sindicato en realidad no era lo suficientemente hábil o no velaba mucho por los intereses de los trabajadores, un grupo de trabajadores decide unirse y formar un grupo coaligado. Esto es solamente para negociar directamente con el patrón, porque exacto, si se lleva a los tribunales, entonces debe ser el sindicato el que negocia, ¿es correcto? Exacto, así es. Entonces así es, entendí estimada. bien. Gracias, Sí, licenciado, perdón. ahí estamos, correcto, correcto, estimada. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas o consultas? ¿Hasta dónde vamos? Bueno, el siguiente principio que vamos a ver es el principio de concentración. Y este va muy ligado, obviamente, al que acabamos de ver de economía procesal. Principio de concentración. Recuérdense que este principio de concentración es similar al que vimos en el juicio ordinario el semestre pasado. Concentración significa la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias, ¿sí? Mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias. Entonces, vemos acá, ¿sí? Lo acabamos de leer en el artículo 384, que dice: el Tribunal de Conciliación
Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas. ¿Sí? Dentro de las 36 horas. O sea, lo que les decía, bueno, aquí vemos manifiesto la celeridad del proceso, pero además, veamos el 393, dice, el que acabamos de leer dice, una vez sabemos que no hay impedimentos o excusas, 3 días posterior ya tenemos que tener la audiencia de conciliación, ¿sí? Audiencia de conciliación. Y veamos qué establece el 393. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en el que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones con todos los requisitos que exige el artículo 381. ¿Sí? 381. Veamos entonces que esta concentración nos dice, vamos a, por eso lo vamos a ir desarrollando despacito, vamos a ver que puede haber más de una audiencia de conciliación, pero el legislador de una vez lo deja limitado. Pero nos vamos a concentrar. De primero ya sabemos, ¿sí? Que en cuanto entre una demanda colectiva, prioridad, ¿sí? Prioritario. Vamos de una vez a quitar de la agenda del juzgado cualquier otro tema que hubiese propuesto para ese día y se elevar prioridad a la demanda colectiva. Pero además, a partir de que se presentó, dice, el pliego de peticiones, es decir, el día que se lleva la demanda colectiva, no puede durar el proceso de conciliación más de 15 días. ¿Sí? Es expedito el trámite. El proceso se concentra porque lo mismo, como lo expliqué en el proceso de economía procesal, hay un riesgo de paralizar labores, les digo, los dos principios van muy de la mano, ¿sí? Y eso puede llegar no solo, digamos, a afectar a la propia empresa, sino que estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando también de que puede haber una repercusión en la sociedad, ¿sí? En la sociedad, producto de que se deje de prestar un servicio o que se dejen de producir algunos bienes. Ahorita vimos el artículo 393, estimado Henry, artículo 393. Fue el que acabamos de Licenciado, leer. disculpe tanta interrupción. No hay pena, adelante. Solo me salta una duda y tal vez soy un poco escéptico. ¿Será que esos plazos de 15 días sí se cumplen? Ya en la En materia colectiva, sí, mi estimado Eli. Yo le puedo decir que todos los plazos que vimos en derecho procesal, uno, no se cumplen. No se cumplen. En materia colectiva, sí. Ahí sí, mi estimado Eli. Tal cual lo dice el código, se deja de lado cualquier otro asunto y se agenda conforme los plazos que da el código. En materia colectiva, le puse yo que es el único proceso, tal vez, que cumple con sus plazos, estimado Eli. Aquí sí. Sí, pues yo le hacía esa pregunta por lo mismo que mencionaba usted, ¿verdad? Ese escepticismo de que los plazos nunca se cumplen. Exacto, ¿verdad? no, pero en materia colectiva sí, es lo que le digo, creo que es el único proceso, porque de ahí creo que ni siquiera en los amparos, salvo cuando son mediáticos, pero de ahí yo le podría decir que en otros, tengo la claridad que de la mora judicial que existe en todos los demás procesos y ramas del derecho, pero en materia colectiva, sí, en materia colectiva sí se cumplen estos plazos, estimado Elio. Muchas gracias, licenciado. Perdón tanta interrupción. No, adelante, estimado Luis Armando. Licenciado, buenas tardes. Yo he escuchado, no sé, en materia de pactos colectivos, he escuchado que algunas negociaciones han durado varios años. No creo que tanto como años, estimado Luis Armando, y tal vez duran en la medida que van avanzando, digamos, las negociaciones. Hay una obligación única de negociar por 30 días extrajudicialmente antes de poder demandar. No tengo previo conocimiento de algún pacto que se haya demorado tanto en la negociación
Pero si se demoró tanto es porque había un buen ánimo de las partes, estimado Luis. Seguramente preferían continuar con la buena dinámica negociando extrajudicialmente y no acudir al juzgado. Digamos, porque ahí, como es voluntario, sí, lo que les digo, y lo vamos a hacer despacito, solo existe una obligatoriedad de que tienen que negociar por 30 días. Pero después de eso, no es un requisito sine qua non. Las partes, si están en buenos términos, pueden continuar con la negociación durante el tiempo que les lleve llegar hasta un acuerdo, estimado Luis. Entiendo, licenciado. O sea que el juez no puede durar más de esos 30 días conociendo el problema que se está dando en la institución. No. Al contrario, digamos, antes de uno poder plantear la demanda ante el juzgado, y lo digo, se los vamos a hacer despacito, pero para que nos vayamos familiarizando, antes de yo poder presentar la demanda colectiva, tuve que haber negociado con el patrón por 30 días. O sea, la ley obliga a los trabajadores, antes de plantear su demanda colectiva, tuvieron que haber un plazo de negociación de 30 días. Si en esos 30 días no se pusieron de acuerdo, usted ya puede plantear su demanda colectiva. ¿Sí? A eso me refería, estimado Luis. Entiendo. Eso de los 30 días es la vía administrativa, ¿verdad? Agotar la vía administrativa para poder... Sí. Sí, más que la vía administrativa, porque no es necesario involucrar, digamos, ni siquiera la inspección ni a nada, es básicamente la negociación extrajudicial. O sea, la ley ordena, traten ustedes, no pongan, digamos, al Estado a recursos, tiempo, el conflicto, cuando ustedes pudieran llegar a un entendimiento. Entonces, negocien primero por 30 días y hasta que ustedes me demuestren que negociaron 30 días, pueden presentar la demanda. ¿Sí? Gracias, licenciado. Va, adelante, Carolina. Hola, buenas noches. Fíjese que yo participé, no, bueno, fui víctima, mejor dicho, de una actividad de este tipo, ¿verdad? Pero fue así, una cosa relámpago. A las 6:30 de la mañana que yo entré a trabajar, entró un contingente de sindicalistas, un Citráhuate, en ese tiempo estaban ellos, estaba la UASP y no me acuerdo qué tantos más, ¿no? Bueno, para hacerle corto el cuento, a las 3 de la tarde ya se había terminado la intervención. El abogado fue un águila, ¿verdad? Porque al final de cuentas, en menos de 8 horas, se terminó la negociación, llegaron a acuerdos, a mí me liberaron porque me tenían secuestrada en el edificio. Y bueno, ¿verdad? Una cosa compleja, ¿verdad? Pero muy rápido, y decía el licenciado, estamos haciendo historia, porque nunca se ha resuelto ningún conflicto en tan corto tiempo. Sí, pues, pero complicado porque los métodos que utilizaron les pudieron haber conllevado otras responsabilidades, ¿verdad, Carolina? Claro. Sí, al final, si había un acuerdo entre patronos y trabajadores, pues no hay mayor inconveniente. Lo que les digo, realmente, recuérdense que hasta la propia ley llama, dice, a la negociación colectiva. O sea, la ley prevé que se sienten, que hablen, que el patrono ceda, que también el trabajador entienda que pues si el capital del patrono no lo permite, tampoco se pueden pedir cosas que estén fuera de su alcance económico o social. ¿Se recuerdan lo que vimos? Debe haber un equilibrio entre lo que se pide y las posibilidades del patrón, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Licenciado, disculpe. Sí, René. Disculpe, fíjese que como estábamos hablando de lo del Tribunal de Conciliación, fíjese que tal vez me estoy adelantando un poquito, pero digamos que se lo pregunto porque donde yo trabajo oí algo de eso, que están esperando lo del arbitraje. Y el 397 dice, cuando las partes así lo acuerden antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. Perdón, dice, el arbitraje procede, dice, ¿verdad? Entonces, ahí aplicaría en ese momento, licenciado, en la literal A del 397.
Sí, es que cabal ahí se nos fue hasta adelante, ¿verdad, mi estimado? Pero sí, digamos, puede ser, sí, puede ser que en la negociación extra judicial, que les digo que la ley obliga a que se tiene que sentar patrono y trabajador, puede ser que la relación esté completamente rota, ¿sí? Que se den cuenta que va a ser imposible conciliar y entonces prefieran que ya sea el tribunal de arbitraje el que conozca el conflicto y dicte sentencia. ¿Sí? Entonces pueden, de común acuerdo, evitar la parte del tribunal de conciliación, mi estimado René. No sé si ahí contesto su pregunta, solo que se me Sí. adelantó Sí, bastante. Lick, disculpe. Es que lo que pasa es que a mí me llama la atención también porque derivado de lo que usted está indicando ahorita, también no sé si, digamos, el sindicato en algún momento, en lugar de irse a paralizar, no sé si estén utilizando esto o es falta de falta de ganas de un sindicato de hacer una huelga y para obligar al patrón que acceda a ciertas peticiones, ¿verdad, Lick? Lo que pasa que, miren, así como es un derecho fundamental para el trabajador, el tema de la huelga, también la tiene que ejercer responsablemente, René, porque sí, lo vamos a ver en su momento, el tema de que una huelga le sea resuelta desfavorable a los trabajadores, les puede traer consecuencias. Pero no me voy a meter en eso, lo vamos a ver en el curso. Entonces, al final es un derecho usar o no usar la huelga. Me imagino que ellos en este caso pues como usted mismo lo dijo, prefieren acudir al arbitraje y que sea el tribunal de arbitraje el que dicte un laudo arbitral donde resuelva el conflicto, ¿verdad? Ok, Lick, muchas gracias y disculpe hoy. No, no hay problema, estimado René. Bueno, el siguiente principio que vamos a analizar, jóvenes, es el principio de necesidad. El principio de necesidad. Mira, pues, este principio de necesidad viene, bueno, pues realmente todos los principios que inspiran el proceso vienen muy arraigados. Este principio de necesidad básicamente se apoya o se basa en principios como la igualdad y la economía, pero principalmente, escuchen esto, porque esta palabra creo que es bastante la que se oye en derecho de trabajo, la progresividad de los derechos laborales, ¿sí? La progresividad. Adelante, Byron, no he visto la mano, perdón. Buenas noches, licenciado. No hay Por problema. ejemplo, como ya vieron fechas de evaluaciones, ¿verdad? Entonces yo lo molesto de esa manera, de que fíjese que a mí me toca Derecho Civil 4 con la licenciada, bueno, en la sección D, ¿verdad? Entonces también me toca evaluación con usted y es al mismo horario, ¿verdad? Entonces se me trasladó ese horario, no sé si se puede, me podría yo evaluar en otro horario con usted. Así que yo creo que empezamos como en 2 semanas los exámenes, creo yo, ¿verdad? Sí, el 28 de agosto, cabal, nos toca a nosotros la evaluación con usted y me toca evaluación civil 4 y luego también ese curso. Entonces, y como es el mismo horario que nos toca a las 7 y es la misma jornada, entonces por eso te mencionaba yo, ¿verdad? Va, déjenme verlo, estimado Byron, porque lo que he hecho a veces es prefiero no hacerlo en el horario de clases, sino ponerlo siempre a las 8 de la noche, cuando la mayoría ya está más desocupado y listo para su examen, pero lo miramos con tiempo, ¿yo? Quiero miramos con tiempo Muy la bien, próxima. Enrique, le agradezco muchísimo, gracias, muy amable. Va, estimado Byron. Bueno, sigamos entonces, pues como les decía, principio de necesidad que se basa en la igualdad y la economía de los trabajadores y les decía principalmente en la progresividad que debe existir en los derechos del trabajador, ¿sí? Los derechos del trabajador. Por ejemplo, lo que les decía yo al inicio del curso, ¿por qué es necesario el proceso colectivo de trabajo? ¿Por qué es necesaria la negociación colectiva? Porque el código de trabajo, ¿sí? El código de trabajo, lo que les digo, es un código emitido hace 63 años, ¿sí? 63 años. A través de la negociación colectiva,
es que vamos consiguiendo esa progresividad en los derechos laborales. Lo que yo les decía, algunos ejemplos claros, un derecho que se ganó producto de la negociación colectiva, les decía, las licencias con goce de salario para el examen técnico profesional. Si ustedes ven eso, no está en el código. El bono para cuando se va a imprimir la tesis, que creo que no sé si en el OJT, en el MP, dan un bono de 500 o 1000 quetzales para ayudar al trabajador a costear los gastos de su tesis. Entonces, en eso se basa ese principio, digo, de necesidad. El trabajador necesita que las condiciones de trabajo le vayan variando para mejorar. Producto de esas negociaciones colectivas es que hay más días de descanso, lo que le digo, las licencias con goce de salario. Recordemos que los derechos, ¿sí? En los trabajadores suelen ser difusos, es decir, no todos los trabajadores tienen, digamos, las mismas necesidades, ¿sí? No todos los trabajadores tienen las mismas necesidades. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser que ahorita en una institución, ¿sí? En una institución se pelee el sindicato o grupo coaligado, haga la propuesta de que exista una guardería, ¿sí? Dentro de la empresa o institución y que el patrono pues cubra los costos de las personas que lleguen a cuidar a los niños. Puede ser que haya mamás que tienen hijos pequeños, puede ser alguien que ya tenga hijos de más de 18 años y entonces no le va, digamos, a resultar beneficioso, no le perjudica, pero tampoco beneficioso. Por ejemplo, puede ser que esta licencia con goce de salario para aquellos que están estudiando en la universidad les traiga un beneficio, pero puede ser tal vez personal de la SEO o personas que ya estén graduadas, sí, que cuando se implemente ese beneficio ya no les va a servir. Entonces, démonos cuenta que este principio de necesidad, sí, que busca, repito, la progresividad de los derechos laborales, tiene que atender ese universo difuso de pretensiones, tanto económicas como sociales. ¿Por qué? Porque no a todos nos interesa lo mismo, como los ejemplos que les acabo de dar. A un grupo le puede interesar un beneficio laboral y a otro conglomerado otro beneficio. Pero, obviamente, aquí no importa hacia quién lleguen los beneficios, existe un ánimo de ayudar a todos los trabajadores igual, ya sea, repito, que alguien haga uso o no de los derechos, pero esta necesidad se basa en eso, que el código, imagínense, tendría que estarse reformando el código de trabajo cada 2 o 3 años, cuando es mucho más sencillo, obviamente, estar revisando cada 2 o 3 años, la mayoría por 2 años, los pactos colectivos o convenios colectivos de trabajo. Además, porque si ahora, como yo les digo, si en una misma empresa o institución hay tantos intereses difusos, imagínense lo que sería legislar un código, porque habrán empresas o instituciones, por ejemplo, que pueden dar esa licencia con goce de salario, habrán otras que no tienen la capacidad económica para hacerlo. Entonces, a través de la negociación colectiva es que podemos cumplir esta necesidad, este principio de necesidad que, repito, tiene como fin la progresividad de los derechos laborales. Adelante, estimado Edgar. Gracias, Lick. Mi pregunta va encaminada en lo siguiente, como el sindicato viene de naturaleza constitucional, ¿verdad? Ahí es donde se fundamenta el hecho de que pueda existir. Al momento de que se rompa el orden constitucional, se podría perder los sindicatos que ya están establecidos al no tener una base jurídica en la Constitución, perdón, Lick. Uy, Jolva, que si hay un rompimiento del orden constitucional, mi estimadísimo, ahí peligra todo, los sindicatos, nuestros derechos, todo. O sea, esperemos que eso no suceda, ¿verdad? Pero sí, o sea, la respuesta ahí a la pregunta sería sí, si se rompe el Estado constitucional,
como le digo, corremos el peligro no solo del derecho a los sindicatos, sino podemos perder principios o derechos más fundamentales, la libre locomoción, la libertad, etcétera. O sea, en un rompimiento constitucional todo puede pasar, mi estimado Edgar. No sé si solvento ahí, mi estimado Edgar, un poquito Bien, trivia bien. la pregunta. Es que yo iba encaminado porque como ellos tienen personalidad jurídica, entonces por ahí llegué a asumir yo de que ese plus sería el que los estaría protegiendo, pero ya con sus palabras ilustrativas definitivamente se vendrían abajo. Sí, ahí yo digo, todos corremos ahí peligro. Bueno, entonces con eso nos referimos a este principio de necesidad, jóvenes. Repito, aquí lo que tenemos que tener en claro es que el trabajador tiene una necesidad. ¿De qué? De que haya un progreso, progresividad en sus derechos de trabajo. Que no todos tenemos las mismas necesidades, es cierto, pero eso no es un impedimento para que se busque el beneficio de la colectividad, sean beneficios económicos o sean beneficios sociales. Los derechos son de todos y no le pertenecen a nadie en particular. Como le digo, ahí está el derecho. ¿Qué se logró? Tener una guardería. Bueno, entonces ya la gente puede hacer uso o no de la guardería. Pero el derecho se logró. Por eso les digo, los derechos son de todos y no le pertenecen a alguien en particular. Se logró una licencia con goce de salario para estudiar para el privado. Bueno, el que quiera estudiar en la universidad y quiera examinarse, someterse a su examen privado, va a poder hacer uso de ese derecho. Si alguien ya se graduó o no quiere estudiar la universidad, pues no hace uso del derecho. Pero aquí la finalidad es que haya un progreso, que haya una mejora en los derechos de los trabajadores. ¿Dudas o consultas, jóvenes? No, Lick. Estamos, bueno, entonces lo vamos a dejar hoy por acá porque ya no me da tiempo avanzar con el siguiente principio. Hoy, recapitulando, vimos el principio protectorio o tutelar, vimos el principio de economía procesal, vimos el principio de concentración y vimos el principio de necesidad. En la siguiente clase, el día miércoles, terminamos con los otros principios que nos hacen falta, jóvenes. Así que, si no hay dudas, igual voy a pausar la grabación. ¿Alguna última duda o consulta? Y si no, pues nos miramos el día miércoles, jóvenes. Que tengan buen descanso. Gracias, Lick. Feliz tarde. Bendiciones. Gracias, licenciado.